Listo, muchachos. Muy buenas tardes. Mi nombre es Amador Alejandro Izarra Foronda. Yo voy a ser el encargado de dar una pequeña charla sobre la certificación de Scrum Master Certificate de Scrum Style. Bien. Eh, un total de unos 30 a 35 minutos aproximadamente. Bien. Listo. Cualquier inquietud lo, es- lo escriben por el chat. Bien. Listo. Entonces vamos a iniciar. A ver. Ya, listo. Entonces, vamos, vamos a iniciar, ¿ya? Bien. Bien, entonces vamos a iniciar con nuestra primera charla, ¿no? Para la certificación de Scrum Master. Bien, creo que se ha quedado pegado a la pantalla, pero voy a colocar aquí la PPT. Bien, ¿no? Es una PPT para poder nosotros capacitarnos. Ya, listo. Muy bien, entonces vamos a iniciar. Bien, ya. Entonces, hoy día, ¿qué vamos a comentar? Por ejemplo, sobre los procesos. Brevemente sobre los procesos que ofrece el framework Cbook de Scrum Study. Bien. El Cbook de Scrum Study hay que entenderlo que es un framework de implementación del Scrum, ¿no? Por ejemplo, cuando los profesionales o las empresas deseen implementar el Scrum en una organización, pueden emplear cualquier framework. Puede ser 6, puede ser en Scrum Study, o puede ser una combinación también de buenas prácticas, por ejemplo, la guía oficial 2020, también el Print2, el, la buena práctica del Facebook, en fin, y arman su propio framework de implementación de aplicaciones basadas en Scrum. ¿Bien? En esta oportunidad vamos a comentar brevemente sobre el CBOok de Scrum Stack, la cual está compuesta de diferentes fases. Cada fase está compuesta de diferentes procesos. Cada proceso está compuesto de entradas, eh, herramientas técnicas y salidas. Bien, esto nos va a servir bastante si más adelante estamos pensando en certificarnos, ¿no? Entonces, al menos tener una noción para poder seguir más adelante un curso de capacitación y también una certificación. Por ejemplo, la fase de inicio. ¿Cuáles son los procesos? Primero, ¿cuál es el objetivo de la fase de inicio, ¿no? En esta fase, el CBOOK nos indica que se crea la visión del proyecto, que sirve de enfoque, dice, y dirección del mismo, ¿no? Después se van a crear o se van a identificar el rol, por ejemplo, de Scrum Master, propietario del equipo, los interesados, los socios ¿no? y el mismo equipo de desarrollo. Después se va a crear también en esta fase la lista priorizada de pendientes del producto, la cual sirve de base, dice, para la elaboración del plan de lanzamiento, ¿no? Y la definición de la duración de los sprints. Entonces, esta es una fase de inicio, ¿bien? Todos los procesos son importantes, la cual van a participar todos, ¿no? Por ejemplo, un primer proceso es crear la visión del proyecto, ¿no? Tenemos que saber bien claro el por qué estamos iniciando el proyecto, cuáles son esos objetivos la cual va a satisfacer la visión del proyecto. Bien, entonces debe estar, tiene que haber una alineación directa entre entre el objetivo del proyecto y los objetivos de la organización, ¿no? Tiene que haber una alineación directa. Después hay que identificar al Scrum Master y hay que identificar a los SOS. Ojo que en este procesito crear la visión del proyecto se identifica primero al Product Owner. Bien, el Product Owner es la voz del cliente
y es personal de confianza de la organización. Entonces, primero se selecciona el Product Owner, después tenemos otro bolsito, identificamos al Scrum Master y los socios, después identificamos el equipo Scrum, ¿no? Después, una vez que ya tengamos ya todo el equipo, vamos a desarrollar las épicas. Las épicas son historias de usuario extensas, eh, que está compuesto de diferentes líneas, en la cual el Product Owner va a tener que identificar cuáles son esas historias de usuario que requieren una estimación, ¿no? Y una priorización. Entonces, en un inicio, eh, no necesariamente el Product Owner va a poder identificar fácilmente las historias de usuario. Lo que se identifica primero son épicas, son historias grandes, ¿no? Que hay que investigar de qué trata, ¿no? O hay que desglosar o identificar historias de usuario. Después, más adelante, ya vamos a crear esa lista priorizada dependiente del producto, la cual está compuesto de, digamos, épicas, ¿no? Épicas ya más detalladas, ¿no? Y van a ser priorizadas también. Y después vamos a realizar la planificación de lanzamiento, ¿no? Que es muy importante tener esa planificación para poder saber cuáles son esos hitos, la cual ya van a estar listos mis constructos o mis entregables, ¿no? Para poder yo dar aviso a mis clientes, ¿no? O mis stakeholders, ¿no? Por ejemplo, la visión del proyecto, el Scrum está ahí, nos muestra que debe tener una entrada, ¿no? Ojo que esto no lo menciona la guía de 2020, ¿no? La guía de 2020 es una guía muy holística, concisa de unos 16, 17 hojas aproximadamente, ¿no? Es muy genérica, porque hoy en día ya se emplea para todo, ¿no? Esa guía 2020, pero no nos indica, por ejemplo, cómo se debe implementar el Scrum en una organización. Entonces, cada organización va a tomar su criterio, la forma como implementarlo, ¿no? En este caso, el Civil de Scrum Study sirve justamente para poder implementarlo, ¿no? Nos da una idea de cuáles son esos roles del Product Owner, cuáles son los del Scrum Master, cuáles son los procesos del Scrum Master, ¿no? Del Product Owner y del equipo de desarrollo. Acá tenemos, por ejemplo, un primer proceso, es crear la visión del proyecto, que tiene una entrada, que es el caso del negocio del proyecto. Tenemos también una herramienta principal, que es la reunión de la visión del proyecto. Ojo que cada proceso puede tener muchas herramientas, como también muchas entradas. Aquí nada más se está indicando el de mayor prioridad, ¿no? En que realmente viene, digamos, en el examen, ¿no? Después tiene unas salidas, en este caso el propietario del producto ya es identificado. Ojo que tiene un filtro. Cada empresa va a tener su criterio de selección para poder identificar un product owner. Eh, y también como resultado tenemos la declaración de la visión del proyecto. Bien, el siguiente proceso es identificar al Scrum Master y a los socios, ¿no? Entonces, hay que identificar al Scrum Master y para eso recurrimos de dos entradas, ¿no? Como ya hemos identificado al Product Owner y ya tenemos la declaración de la visión, con estas dos entradas identificamos al Scrum Master, ¿no? Es muy importante tener como entrada la declaración de la visión del proyecto para poder hacer algunas preguntas al Scrum Master para ver si ha desarrollado proyectos que están dentro de la visión del proyecto, ¿no? Y también el que lo entrevista al Scrum Master también es el propietario del producto que quiere conocer de cerca, ¿no? Al Scrum Master. Y también tiene que identificar cuáles van a ser esos socios competentes que van a estar relacionados al proyecto actual, ¿no? Entonces, por ejemplo, una principal herramienta son los criterios de selección, ¿no? Que es un checklist, ¿no? O un grupo de checklist que en base al criterio de la misma organización, ¿no? Va a indicar cuáles son esos filtros que debe de cumplir el Scrum Master para que sea considerado, ¿no? Como parte del proyecto, los socios, ¿no? Y también se identifican los socios, también los socios también no van a ser todos los socios de la organización, ¿no? También a través de esta herramienta de criterio de selección también se identifican cuáles son esos filtros que deben ser considerados socios para que pueda ser identificado, ¿no? Y como salida tenemos el Scrum Master y también tenemos los socios. Bien, tenemos el Scrum Master y tenemos los socios. Y viene un siguiente proceso que es formar el equipo de Scrum, ¿no? Que ya tenemos identificado ya. Entonces, ¿quién forma el equipo Scrum? El propietario del producto y el Scrum Master.
¿no? Se reúnen los dos y entre los dos van seleccionando al equipo Scrum. Bien. Y también necesitamos la declaración de la visión del proyecto para preguntarles a los miembros del equipo si conocen o han participado en proyectos, ¿no? Con las mismas características que indica la declaración de la visión del proyecto, ¿no? Eh, Después formamos el equipo Scrum, ¿no? La herramienta principal es selección del equipo Scrum, ¿no? Que es la observación. Hay que observar eh, bastante a cada uno o como equipo para ver cómo se comporta, ¿no? Porque acá la idea de seleccionar un equipo de Scrum es ver el estado emocional, más que las capacidades técnicas. Eso es muy importante conocerlo, ¿no? Entonces, de eso se va a encargar tanto el Product Owner como el Scrum Master. Después, la principal salida es el equipo de Scrum identificado, ¿no? El siguiente proceso es desarrollar épicas. Una vez que ya tenemos ya todas las personas ya que se van a encargar en el proyecto, tenemos ya la declaración de la visión, tenemos el Product Owner, tenemos el Scrum Master, tenemos el equipo de desarrollo, ¿no? Tenemos ya identificado, tenemos la declaración de la visión también. El siguiente proceso es desarrollar las épicas o identificar las épicas, ¿no? En este proyecto interviene todo el equipo Scrum eh, y también la declaración de la visión del proyecto. Hay una herramienta de reunión de grupo de usuarios, donde se van a reunir todo el equipo, ¿no? Con los business order, para poder identificar cuáles son esas épicas o esas necesidades de cada área de funcional, ¿no? O de cada gerencia. Entonces, ¿quiénes se van a reunir? Los líderes de usuarios con el equipo, ¿no? Con todo el equipo. Y acá tenemos dos salidas, las épicas en sí, que es un conjunto de datos de información, están agrupados por folios, ¿no? Y también hay que identificar los prototipos, ¿no? Esos prototipos son muy importantes porque son personajes ficticios, no son altamente detallados, dicen que representan a la mayoría de los usuarios, ¿no? Y socios, pero tienen un objetivo, identificar la necesidad de los usuarios, porque eso es lo que se requiere identificar, ¿no? ¿Cuáles son esas necesidades de los usuarios? La cual va a servir, digamos, como requerimiento, ¿no? Porque en sí no es un requerimiento, es lo que ellos requieren que sea, digamos, desarrollado o implementado por algún proyecto, ¿no? Eh, el siguiente procesito es crear la lista priorizada y dependiente del producto. Para poder identificarlo, ¿no? Para poder tener lista esa la lista priorizada y dependiente de productos, se necesita tres entradas, ¿no? Primeramente las épicas, después todo el equipo que va a participar en crear esa lista y también necesitamos los prototipos, porque tanto de los prototipos como de las épicas va a nacer la lista priorizada dependiente del producto, ¿no? Y tenemos una herramienta. Ojo que acá solamente se está mencionando las herramientas principales, pero en el libro del CIBU de 2019 ya tenemos ahí con más detalle todas las herramientas, todas las entradas y todas las salidas, ¿no? Entonces, acá la principal herramienta son los métodos de priorización de historia de usuario. Por ejemplo, el esquema de priorización Moscú, la comparación por pares, el método de 100 puntos y el análisis caso, ¿no? Entonces, son, digamos, técnicas de priorización que le voy a dar bastante al Product Owner para poder priorizar las épicas o las historias de usuario. Bien, la más recomendada y la más utilizada es la técnica de Moscú. Después creamos la lista priorizada de productos. Las salidas tenemos la lista priorizada de productos y también los criterios determinados, ¿no? Los criterios determinados es una serie de criterios técnicos, la cual me va a permitir eh, saber si una historia de usuario está completamente, digamos, lista para pasar a producción, pero desde el punto de vista técnico, ¿no? Después de este filtro, digamos, este criterio determinado, también hay criterio de aceptación, que es el otro filtro. Eso ya mide ya la validez de la historia de usuario, ¿no? En cuanto a funcionalidad. ¿Bien? Entonces, tanto los criterios determinados como los criterios de aceptación le van a ayudar al Product Owner
a decidir si realmente esa historia de usuario se ha convertido, digamos, o está lista para que, digamos, o está convertida en un entregable, ¿no? Para que pueda ser, digamos, puesta a producción, ¿no? El siguiente proceso es realizar la planificación de lanzamiento. Entonces, van de la mano siempre este proceso, lista precisamente del producto, con realizar la planificación de lanzamiento. Bien, que es un cronograma de hitos, la cual se va a colocar ahí cuáles son los hitos de los entregables, ¿no? Entradas, se necesita el equipo principal de Scrum, los socios, la lista priorizada de pendientes, los criterios determinados y la creación de la visión del proyecto, ¿no? Entonces se necesita toda esta información para poder realizar la planificación, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué herramientas utilizamos aquí? Dos herramientas, las sesiones de planificación de lanzamiento y los métodos de priorización de lanzamiento. ¿Bien? Son técnicas que se usan para poder realizar toda una planificación, ¿no? Eh, de lanzamiento, ¿no? Y la salida principal tenemos un cronograma, ¿no? Eso es lo que necesitamos, un cronograma de planificación de lanzamiento. Y también acá en la planificación de lanzamiento se define ya la duración del sprint. Ojo que la duración del sprint puede cambiar en tiempo de ejecución. Aquí se define en un inicio, ¿no? La duración del sprint que puede ser 6 semanas, ¿no? 4 semanas a 6 semanas, ¿no? Entonces, esta es la duración del sprint en un inicio. Entonces, aquí es, por ejemplo, realizar la planificación del lanzamiento, ¿no? Una vez que ya tenemos listo nuestras épicas, nuestro backlog priorizado, ¿no? Dependiente del producto, pero a nivel de épicas, todavía no hemos detallado ni identificado las historias de usuario, todavía estamos a nivel de épicas, ¿no? Conocemos la duración del sprint, pero no conocemos la velocidad del equipo todavía. Entonces, en este punto, ya el siguiente es la siguiente fase, que es planificación y estimación, ¿no? Ya ahí hay que identificar las historias de usuario, hay que priorizar las historias de usuario, hay que estimarlas, hay que identificar las tareas, hay que estimar las tareas, ¿no? Y todo eso es acá en este proyecto, perdón, en esta fase, planificación y estimación, ¿no? Por ejemplo, creamos las historias de usuario, estimamos las historias de usuario, comprometemos las historias de usuario, o sea, el equipo de desarrollo se compromete, ¿no? ¿Qué historias de usuario van a convertirse en entregables? Y de esas historias comprometidas, identificamos las tareas técnicas, estimamos las tareas técnicas y creamos la lista pendiente del sprint, que es un conjunto de tareas técnicas ya identificadas que pertenecen al grupo de comprometer historias de usuario, ¿no? Y creamos las historias de usuario. Necesitamos todo el equipo, necesitamos los criterios determinados también, la lista priorizada dependiente del producto y los prototipos. Eh, para saber el por qué se necesita tal entrada, le recomiendo el libro, por ejemplo, del CIBU de 2019. ¿No? Ahí está todo el detalle, ¿no? Indican por qué se necesita un equipo principal de Scrum como herramienta principal para crear el proceso de historias de usuario, por ejemplo, ¿no? Crear historia de usuario, la principal herramienta es la experiencia de redacción de historia de usuario. Esta es una actividad, y es más, es un filtro la cual se necesita, ¿no? Todo product owner necesita eh, conocer cómo se redactan las historias del usuario. Entonces, hay talleres, nosotros brindamos talleres de redacción, talleres de priorización, talleres de estimación, historia de usuario, talleres de identificación de historia de usuario a partir de las épicas, cómo desglosamos las historias de usuario en otras historias de usuario, ¿no? En fin. Después, el cronograma de lanzamiento, cómo se hace un cronograma de lanzamiento, ¿no? Y todo eso tiene que ver con el rol del producto. ¿Bien? Entonces, aquí crear historia de usuario, por ejemplo, la principal herramienta es experiencia de la relación de historia de usuario, que lo hace el propietario del producto. Otra salida, tenemos la historia de usuario en sí y los criterios de situación de historia de usuario. Siempre toda historia de usuario va a tener uno o muchos criterios de situación de historia de usuario. ¿Bien? Y aquí viene el siguiente proceso, que es estimar las historias de usuario, ¿no? Ya tengo las historias de usuario identificadas,
y tengo que estimarla y necesito al equipo para hacer la estimación y necesito las historias del usuario, ¿no? Hay muchas técnicas para poder estimar. La más recomendada, la que más se usa en la práctica es el planning poker, ¿no? Pero aquí hay muchas técnicas. En el examen le puede indicar, por ejemplo, cuál de las siguientes técnicas es una principal herramienta para estimar el usuario. Le puede venir Windham Delphi, ¿no? Que es una técnica usada para determinar la cantidad de trabajo necesario y el tiempo que tardará en completarse. Después viene el planning poker, el puño de los cinco, la estimación por la final. Entonces, hay cuatro técnicas las cuales me van a servir para poder realizar mis estimaciones, ¿no? Son métodos de estimación. Después, principal salida tenemos ya las historias de usuario ya estimadas. ¿Sí? Ya tiene un tiempo, ¿no? Las historias de usuario ya tiene un esfuerzo, ¿no? Un esfuerzo. Entonces, el siguiente proceso es comprometer historia de usuario. De toda la pila de mi product backlog, cuáles son esas historias de usuario, la cual nosotros como equipo nos comprometemos a que van a ser implementadas en la iteración actual. Entonces hay que identificarlas. Para eso necesitamos nosotros, como equipo, ¿no? Necesitamos tener disponibilidad del equipo. Después, las historias de usuario deben estar ya estimadas, ¿no? Y de conocer la duración del sprint. Con esa información y a través de la herramienta reunión de planificación del sprint, ya tengo lista mis historias de usuario comprometidas. Y ahí viene el siguiente proceso. ¿Cuáles son esas eh, tareas que el equipo se compromete, ¿no? A desarrollarlo durante la iteración, ¿no? En la cual ese conjunto de tareas identificadas justamente están alineadas a estas historias de usuario comprometidas, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos entradas y la principal, y dedicar la tarea a la principal herramienta es la reunión de planificación de equipo. Y la salida es la lista de las tareas simplificadas. Y una vez que tenemos ya la lista de las tareas, el siguiente paso es hacer las estimaciones de las tareas, ¿no? Entonces tenemos al equipo principal de Scrum y la lista de tareas, ¿no? Entonces tenemos las herramientas que necesitamos son las reuniones de planificación. Siempre en cada proceso, si se dan cuenta, son reuniones, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, la- las reuniones tienen que ser ágiles y tienen que ser face to face, es la mejor forma de comunicación. Después, eh, como principal herramienta tenemos los criterios de aceptación y los métodos de estimación. Y la salida, ya la lista de tareas del esfuerzo estimado, ¿no? Todas las tareas ya tienen ya tienen su estimación, ¿no? El siguiente proceso, creamos la lista dependiente del sprint, ¿no? Eh, para poder crear esa lista dependiente del sprint se necesita el equipo, se necesita la lista de tareas del esfuerzo estimado y la duración del sprint, ¿no? Y la principal herramienta es reunión de planificación del sprint, ¿no? Y la principal salida va a ser la gráfica de trabajo pendiente del sprint y la lista pendiente del sprint, ¿no? ¿Cuáles son esas listas dependientes del sprint? Y mi gráfica Burnout Chart, ¿no? Mi gráfica Burnout Chart, que es la lista justamente, la gráfica de trabajo pendiente del sprint, ¿no? Y los siguientes procesos, por ejemplo, después de la fase de inicio, la fase de planificación y estimación, tenemos la fase de implementación, la fase de revisión y retrospectiva y la fase de lanzamiento. Por ejemplo, en la de implementación, ¿no? Está relacionada a la ejecución de las tareas y las actividades, ¿no? Para crear el producto de un proyecto. Bien, entonces acá el Scrum, por ejemplo, y el Scrum Study no indican, por ejemplo, cómo debería implementarse, ¿no? Eh, lo que indica simplemente es un conjunto de procesos, ¿no? Para poder hacer, digamos, que están asociados a la o relacionados a la implementación. Por ejemplo, crear los entregables, ¿no? Y realizar la reunión diaria de pie también, que es muy importante, ¿no? En la cual va a servir, se reúne todo el equipo técnico y van a indicar
qué es lo que se ha avanzado, qué es lo que está faltando, cuáles son esos riesgos identificados, ¿no? Después tenemos refinar la lista previsión pendiente de proyecto. Entonces, creamos los entregables, ¿no? Y necesitamos el equipo principal de Scrum y la lista de pendiente de Scrum. Bien, entonces, como se dan cuenta, hay el Scrum Study tiene un framework que es Sibu, ¿no? Que está compuesto de diferentes fases y cada fase de procesos y cada proceso tiene su entrada, sus herramientas, ¿no? Técnicas y herramientas y salidas, la cual lo define como un framework de implementación. ¿Bien? Entonces, esto es lo que brinda ese Scrum Study, ¿no? Hay diferentes tipos de certificaciones que ofrece Scrum Study, por ejemplo, la de Scrum Master, la de Product Owner, el Scrum Developer, ¿no? Allá el Scrum Master, es Scarlet Scrum Master, es Scarlet Product Owner, ¿no? También contamos con recertificaciones de Scrum, por ejemplo, los que ya han sido certificados, ¿ya? Se pueden volver a recertificarse para mantener la certificación vigente. Los precios no son tan caros para la certificación. Nosotros ofrecemos siempre la capacitación con la certificación, ¿no? Un solo precio, ¿no? Y durante la capacitación ya explicamos más a detalle eh, el porqué de esta entrada para el proceso, ¿no? Hay que identificarlo con ejemplos, ¿no? Para poder entenderlo mucho mejor, ¿no? Entonces yo les invito a certificarse. Después tenemos por acá, me parece que hay otras más, eh, hay más información, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, este es un material oficial, se les entrega a los alumnos, ¿no? Y hay que ir con instructor, ¿no? Está más detallado, ¿no? Está más detallado, contiene más de 700 hojas, ¿no? Y bien a detalle. Tiene preguntas también, ¿no? Hay su modelo de certificación de Scrum Study, ¿no? Son 100 preguntas para el Scrum Master y nos dan 2 horas para dar el examen. El examen es un examen en línea, ¿no? Y, y después así, ¿no? Se empieza a detallar, a explicar, ¿no? Que es un proyecto, ¿no? Y así. Y más adelante nos damos cuenta también que hay tipos de preguntas para poder compartir con el alumno, ¿no? Para que las sesiones sean más dinámicas. Después mostramos ejemplos, casos, ¿no? Ya ellos aplicando Scrum, ¿no? Y después, ¿qué más tenemos? Por ejemplo, eh, por, eh, por ejemplo, tenemos la, si alguien desea más adelante, por ejemplo, recertificarse, ¿no? Tener recertificaciones, que es muy importante, el tema de las recertificaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá contamos con la Agile Master Certificate, ¿no? Esa es una certificación también pedida de parte de los alumnos, ¿no? Esta certificación allá en Master Certificate, ¿no? Y que nos va a ayudar mucho a poder incrementar nuestros conocimientos. Tenemos la de Expert Scrum Master también, que es eh, muy pedida, ¿no? Pero tiene requisitos, ser Product Owner y ser Scrum Master. Y después tenemos, por ejemplo, las recertificaciones, todas las recertificaciones ¿no? Que vienen tanto de Product Owner como Scrum Master, Scrum Developer, ¿no? Y tenemos la de Scala Product Owner, ¿no? Que también es una muy buena certificación para certificaciones para proyectos grandes, ¿no? Ahí se requiere un Product Owner, pero a nivel eh, de gestión, pero de varios proyectos, ¿no? Después tenemos Scrum Master también, Scrum Developer, Scrum Master y Scrum, bueno, Scrum Product Owner, ¿no? Que esta certificación también es muy importante para poder gestionar exitosamente el producto. Bien, bien muchachos, si tienen alguna pregunta me lo hacen al chat. Nos queda solo 10 minutos. ¿No? Por ejemplo, nosotros
ofrecemos, por ejemplo, ¿cuándo está la certificación de Scrum Master con capacitación incluida? Nosotros la ofrecemos a $250. Eh, si el alumno desea solamente comprar los materiales y dar el examen y estudiar por su cuenta, el precio es menos, ¿no? El precio está costando de $200. Entonces nosotros por $50 más brindamos una capacitación de 16 horas, ¿no? Incluye ejemplos, casos, contamos experiencias profesionales, hablamos también de los anti-Product Owner, de los anti-Scrum Master, anti-equipo de desarrollo, en fin, ¿no? Casuísticas para poder retroalimentarnos de información, ¿no? Entonces contamos de mucha más información. Muchachos, entonces, los que desean, me escriben a mi WhatsApp. No, el Scrum Master es distinto, el curso de Developer es otro, ¿no? Bueno, el curso de Developer está más enfocado para los desarrolladores, ¿no? Conocer los métodos o las técnicas de desarrollo, pero técnicas en cuanto a la agilidad, ¿no? Por ejemplo, conocer de XP, conocer de FDD, ¿no? Conocer, por ejemplo, de Crystal, ¿no? Ya son técnicas más enfocadas al desarrollo, pero el curso de Developer es a nivel de gestión, pero como miembro de equipo de desarrollo. No es que se enseñe a cómo desarrollar, no, sino también es un enfoque de gestión, pero se toca cursos un poco más técnicos, pero se toca temas de gestión, ¿no? En cambio, el Scrum Master es más genérico, es más holístico. En cambio, el Product Owner ya es más focalizado, ¿no? A cómo priorizar, técnicas, talleres de priorización, ¿no? Todo esos temas. Bien, entonces yo los invito a certificarse. La página web, por ejemplo, es www.qualifited.com, ¿no? Qualifited.com, pues visiten ahí las certificaciones. Tenemos un WhatsApp app que es el 993-261-682, ¿no? El 993-261-682, por ejemplo. Eso es un chatbot, ¿no? Y deben indicar ahí todos los temas de certificación, ¿no? También tenemos un Instagram, los que desean, eh, ¿no? Instagram, que si entran a homepage, o también tenemos un fanpage que es de Colicitexac, ¿no? Lo buscan, ¿no? Por Facebook o al Instagram también, ¿no? Colicitexac, y ahí van a ver todo, ¿no? En YouTube también tenemos un YouTube, todo un canal de webinars y de capacitaciones, ¿no? Las cuales se han alojado ahí para que el alumno pueda visualizar, ¿no? Y escuchar toda la información. ¿Ya? ¿Listo, muchachos? Entonces nos vemos en un siguiente vídeo, ya relacionado a Product Owner, que se les estará avisando, muy posiblemente en esta semana que viene. Y así vamos a estar programando diferentes sesiones, no solamente de Scrum Study, vamos a programar también de SetJoin, de CertiProp, de CertMind, de Xin, de ISQI, ¿no? Tenemos diferentes certificaciones de Paintbook, de IT4, de COVID-5, entre otros. Bien, listo muchachos, muy buenas noches, muy buenas tardes, perdón, muchísimas gracias.